En el día de hoy se dio un momento histórico para el futuro del fútbol sudamericano porque se presentó la candidatura oficial para el Mundial de 2030. ¿Qué países van a incluirse dentro de esta propuesta formal? ¿Quiénes son los protagonistas de esa posibilidad de ser sede del Mundial de 2030? ¿Cuántas chances hay? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tienen que hacer? Todo eso lo vamos a repasar ahora. Y quiero que me comentes acá abajo, ¿qué edad tenés ahora y qué edad vas a tener en 2030? ¿Con qué edad vas a vivir el Mundial de ese año? Pénsalo, andate un poquito hasta ese momento y pensa eso. Yo voy a tener 35 años. Me quiero matar. Este 2 de agosto se presentó en el Estadio Centenario la candidatura oficial para el Mundial de 2030. La idea de que Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile sean los protagonistas viene de hace rato. Y de eso vamos a hablar ahora. Pero también vamos a hablar acerca de los posibles candidatos a competirle en esta chance de ser sede. No sin antes, por supuesto, comentarte que esta y más noticias las vas a encontrar, claro, en OneFootball, la aplicación de confianza que todos ustedes seguramente tienen descargado, pero sepan que si no lo tienen es la forma ideal de enterarse de todas las novedades, más en un momento de mercado, más en un momento en que el fin de semana empiezan las ligas, así que las competiciones europeas las tenés que seguir por supuesto en OneFootball, estando atento a todas las notificaciones que te vayan llegando, porque es la mejor forma de seguir. Por ejemplo, el fin de semana tenemos Premier League, está desde Cuti Romero hasta Alexis McAllister, tenés de todo, y el debut de Lisandro Martínez, así que tenés todo en el link de la descripción. La elección del estadio para presentar el Mundial de 2030 no es casualidad. Es el estadio de mayor capacidad y fue sede de múltiples torneos, incluido por supuesto el primer mundial de la historia, el de 1930. Claro, también fue sede de la mítica final entre Argentina y Uruguay, en donde los uruguayos se consagraron como los primeros campeones de la historia. Es una candidatura que viene de hace tiempo, o sea, se van a sorprender con la fecha, pero ya en 2005 Blatter habló de la posibilidad de que el Mundial de 2030 se dispute en suelo sudamericano como una idea de festejar el centenario en el lugar donde todo empezó. En 2007 Grondona aceptó la propuesta formal de Uruguay para ser parte de esta candidatura, como sucedió anteriormente en Corea-Japón, de dos países protagonizando como sede el Mundial de 2030. En 2009 las asociaciones sudamericanas expresaron su apoyo unánime al proyecto. En 2014, mientras Argentina terminaba de ser subcampeona mundial, pasaron un par de meses que han llegado a ser caóticos para lo que es la institución de AFA, y el secretario general de la institución, Miguel Ángel Silva, habló de que la Argentina no se postulaba ni pensaba en ser candidata a sede en la Copa del Mundo de 2030. Mientras sucedía esto y Argentina se bajaba, según dirigentes gubernamentales, según dirigentes de AFA, Chile se postulaba para sumarse. Fue recién en 2015 cuando Argentina y Uruguay se postularon oficialmente a ser candidatos para, por supuesto, presentarse como sede del Mundial de 2030. En 2016, digamos que todo tambaleó. Después se confirma lo que es el Mundial de 2026 y ahí empiezan las dudas, porque se hablaba si van a ser dos mundiales consecutivos en suelo americano, porque más allá de ser CONCACAF y Sudamérica con una distancia considerable, no deja de ser toda América. Con el tiempo se sumaron Paraguay y Chile a la propuesta. Esta ganó fuerza entre los candidatos al Mundial de 2030 y la postulación llegaría con el nombre de Copa del Mundo Cono Sur 2030, como para resumir la cantidad de países, tal como sucede con Norteamérica 2026. ¿Cuántas chances hay? Bueno, vamos a hablar de diferentes puntos. En primer lugar, España y Portugal se postulan juntos. En algún momento se habló de Marruecos postulándose junto a ellos, pero hay cierto hermetismo con esta situación. Marruecos se postuló, recordemos, para 2026, perdió y supuestamente se cortará solo para lo que es la candidatura, pero también se había propuesto la idea de que vaya junto a España y Portugal, aún con rumores ahí dando vueltas de que podría haber una candidatura conjunta con Argelia y Túnez. Así, España y Portugal, que ya se habían postulado para lo que es 2018 y perdieron con Rusia, buscan sorprender para esta candidatura. Se hablaba de que Bulgaria, Grecia, Rumania y Serbia se podrían juntar en una candidatura conjunta. Había una supuesta propuesta asiática. Hasta dirigentes de Perú, Colombia y Ecuador supuestamente querían lanzar una candidatura que compita con la de Argentina, Uruguay, etc. Lo cierto es que ninguna avanzó y hoy en día podemos decir que hay tres frentes abiertos con dos confirmados: España y Portugal por un lado, Copa Cono Sur por otro lado. Marruecos ahí en dudas a ver qué sucederá. Lo que sucede es que para ser sede del mundial tenés que tener estadios de lujo, básicamente. Tenés que tener infraestructura de lujo. ¿Cómo es un estadio de lujo
ojo, para FIFA, o sea, ¿qué criterios hay que cumplir? Los estadios mundialistas tienen que tener capacidad para 40.000 espectadores con asientos, techo que cubra todo el estadio, luz artificial, por supuesto, bajo los parámetros de FIFA, césped híbrido, carteles LED en 3 lados distintos de la cancha, bancos de suplentes con asientos para 23 personas cada uno, área de calentamiento, paramédicos, de prueba antidoping, vestuarios para árbitros, túneles con medidas en específico, vestuarios de 80 metros cuadrados. Además, la ciudad sede debe tener una cierta infraestructura tope de gama, digamos, para los mundiales. A menos de 40.000 kilómetros del estadio debe haber 3 hoteles de 5 estrellas, un aeropuerto a esa distancia, sin contar por supuesto con que debe haber centros médicos top, servicios hospitalarios por supuesto, conexiones ferroviarias, lugares de concentración para 48 equipos, porque recordemos, los mundiales de 32 conjuntos van a terminar en Qatar 2022, van a ser muchos más. No es fácil, o sea, es una inversión descomunal que no solamente tiene que ver con lo deportivo, con ser un país con tradición futbolística, sino además con poder sortear todo esto y tener el dinero necesario como para poder hacer este tipo de obras. Por eso se está dividiendo cada vez más entre diferentes países como para poder sortear los gastos entre diferentes ciudades sede. El Monumental, por ejemplo, está en plena obra y sería el primer argentino, digamos, el primer estadio argentino que podríamos postular. Después hay algunos como por ejemplo el Ciudad de la Plata, el Kempes, el Gigante de Arroyito, que podrían ir en ese sentido según diferentes informaciones. Incluso se habla de que Uruguay podría tener 2 estadios, Paraguay 2 y después Chile y Argentina 6 cada uno. Incluso se habla también de otra información, y es que Qatar donaría el 974 Stadium de Doha, que es un estadio desmontable que sería, no sé si regalado o vendido, la verdad que no sé bien cómo será eso, pero se le ofreció a Uruguay para tenerlo como una posible sede para el mundial que se disputaría en 2030. Para la final, por ejemplo, uno tiene que tener un estadio de 80.000 espectadores. Si bajás un poquito y vas a la semifinal, tenés que tener estadios de 60.000 o más. Por ejemplo, en España, si España sede, tiene el Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el Metropolitano. Ningún otro. Que alcanza bien, digamos, pero tienen que cumplir muchos requisitos. Hubo muchos rumores en el medio acerca de a quién bancaba la FIFA con Gianni Infantino. Por ejemplo, tenemos el conflicto entre UEFA y FIFA. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿hay una banca por parte de FIFA a las sedes que vayan contra Europa? Al parecer no, porque se habló muy bien de la candidatura española-portuguesa. Por otro lado, en su momento el primer ministro de Israel, y después lo dijo el mismo Infantino también, se habló de una candidatura de Israel para ser sede. Es más, la frase fue: al presidente de FIFA le gustaría que el Mundial 2030 sea organizado por Israel, Emiratos Árabes y países vecinos. Se habló muchas cosas. También, por ejemplo, Infantino visitó Argentina y dijo que una candidatura sudamericana sería muy fuerte. Lo cierto es que si vamos a Europa, notamos que va a haber 53 federaciones bancándolos, porque son 55 en total. O sea, son 53 federaciones bancando. En cambio, la candidatura sudamericana, sacando por supuesto a los que van a ser sede, tenés 6 votos posibles. O sea, 6 países bancándote. Es mucha la diferencia. Tenés que ganar, por ejemplo, el favor de Asia, de África, de diferentes federaciones, como para poder tener una candidatura fuerte y bancada por los diferentes países. Recordemos, esto se vota por mayoría absoluta. ¿Cuándo se va a decidir dónde va a ser la sede del Mundial de 2030? Si Argentina, por ejemplo, tendrá partidos mundialistas ese año, en el Congreso número 74 de FIFA. Un congreso que suele reunirse para tratar los diferentes temas que tienen que ver con el órgano regulador del fútbol mundial. Esto se llevará a cabo en 2024 en una sede a confirmar. Vamos a ver qué suceda. Por lo pronto te quiero preguntar a vos, ¿cuántos años vas a tener en aquel momento? O sea, la pregunta que te hice al inicio te la quiero preguntar ahora. ¿Cuántos años vas a tener en 2030 para disfrutar del mundial que se viene ese año?